No me anoté como guionista porque era demasiado ya. Pero no, efectivamente trabajé con ellos mano a mano. Y es una historia que nace a partir de una experiencia mía en la Patagonia, en donde me entero por un señor que me llevaba en un auto hacia un lugar. Le pregunto por qué tantos campos minados, por qué y me habla del 78 y yo le pido que me cuente. Se trata de bloquear esa violencia que estamos viendo y verla como si fuera una película, ¿no? Entonces no nos permite acercarnos a esa violencia de verdad. Bueno, no sé, ese es un poco mi planteamiento. Bueno, supongo que también cada historia debe tener su punto de mira más... Sin duda. Exacto. Sin duda. Ahora, en todo eso sí, yo creo que sí hay un cuento del ser humano, ¿no? Al final, a ver, ¿qué es lo que no nos compramos? Una película como El Día D, por ejemplo, ¿no? En donde los héroes existen y lo otro, y yo digo, no, a ver, ¿y dónde está el ser humano? Me falta el ser humano en esa cosa. Creo que está demasiado película, ¿no? Es como me inventaron el jovencito de la película, el malo, no, el mundo no es así, no es blanco y negro, tiene cosas, tiene matices, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, ¿no? O son buenos y malos a veces, dependiendo de las circunstancias, y el ser humano se mueve en ese mundo, ¿no? Creo que eso sí están recogiendo más las películas de este último tiempo y que se acerquen al género bélico. Fíjate que los que caen son los más inocentes o los más bondadosos, ¿no? Y eso, bueno, lo acabamos de ver que ha pasado en Líbano con Israel, o sea, los que ahí sufren son los inocentes, son los que quieren invadir, los que quieren esto, ¿no? Y, bueno, son los que tienen más voz para gritar en ese minuto, el resto está tan concentrado en vivir, en tener el pan de cada día, ¿no? En vivir, que se le olvida decir, acallar al otro, es como decir que invirtamos los papeles. ¿Ah? Hagámosle la guerra a los belicosos, ¿no? Chile puede hacer películas solo, el problema es que son muy chiquititas, ¿no? Y hemos encontrado en la coproducción realmente el camino para crecer como cine. Nos obliga a un rigor que no tenemos con las producciones propias, por lo general. Y en ese sentido, haber hecho una coproducción con Argentina y con España, a mí me obligó a tener que responder preguntas que no me había hecho si no me las hubieran planteado desde estos lugares, ¿no? Y en ese sentido, lo único que aporta eso, que es algo fundamental, es que tu guión se vaya perfeccionando, es que tu postura ante tu película se tenga que fortalecer, y eso hace que al final la síntesis para contar tu historia sea más cercana a la perfección, no perfecta, pero más cercana, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que la coproducción es un camino fundamental. Yo no pretendo que todas mis películas sean coproducciones. Es la forma de que Chile, un país con un mercado tan pequeño, pueda hacer películas y que salgan. Estrenar una película en España, ya llegar a España es muy difícil, ¿no? ¿Y del nuevo proyecto que comentabas, puedes decirnos algo más o todavía sí, no? Es una película que tiene que ver con la violencia, es una película que habla acerca de los mercenarios latinoamericanos en Irak. Chile es uno de los países que ha contribuido con más de 200 mercenarios, no como país, digamos, pero son chilenos que eran soldados que se retiran del ejército y van a Irak como mercenarios. Y a raíz de eso yo hago toda una reflexión en torno a cómo Chile ha sido capaz de abandonar a parte de su gente, que fueron torturadores algunos en la época de Pinochet, frentistas que eran el brazo armado del Partido Comunista que combatían a los militares en la época de la dictadura, y abandonó a esos dos extremos, ¿no? Y no los mira. Entonces hoy día los militares que hacen se van a trabajar como mercenarios en Irak porque no encuentran trabajo, los que fueron CNI, los que fueron de la policía política, no encuentran trabajo en Chile, pero tampoco los hemos juzgado, ¿no? Los abandonamos, simplemente no los miramos, no existen. Y no existen, entonces, si le ofrecen ir a trabajar a Irak por $3.000, yo diría que sí, en esas circunstancias. Pero como país no les dimos ninguna herramienta para reformatearse, ¿no? Para entender que no solo con violencia se vive, sino que también con otras cosas. O más bien, con otras cosas se vive, no con violencia. Entonces, ¿cómo hemos abandonado estas partes? Y cómo estas partes aprendieron a vivir con la violencia y hoy día viven solo con la violencia. Yo los pongo en Irak trabajando con la violencia.